Bueno, muy bien. Volvemos a tocar el tema de nuestra columna de fisioterapia con la querida Cristina Hernández. Retomando, si usted me permite, la temática en la primera columna de este año que hablábamos de la propiocepción. Lo dije bien, ¿no? Sí. Qué Impecable. Ahora de mencionarlo. Que nos hablaba Cristina ya en la columna anterior y retomamos ese capítulo, pero en este caso también vinculado específicamente al tema del esguince de tobillo. ¿Cómo te va? Exacto. Muy bien, bárbaro. ¿Se mojó, no? No. ¿Zafó? Llegué a tiempo. Vio que llueve, para. Sí, está complicado. Es una lotería. Sí. Bueno, bastante ilustrativo fue lo del tema de propiocepción en la un poco columna general. anterior. Ahí está, un poco Ahora general. Específico al tobillo. Esguince de tobillo. O sea, vamos a ilustrar un poquito para la gente que quizás no estuvo en la primera entrega. Sí. La propiocepción, como dice la palabra que habíamos dicho, es conocimiento de lo propio, ¿verdad? Autoconocimiento. Esto se aplica a las articulaciones, donde decíamos que hay receptores que reciben el estímulo de cómo está esa articulación apoyada o en qué movimiento está, manda la información al cerebro y el cerebro manda la respuesta para volver a equilibrar alguna articulación que se haya salido de su equilibrio habitual, por ejemplo. Entonces, la propiocepción se usa para rehabilitación y para entrenamiento también. Es muy importante. ¿Por qué? Porque trata de que nuestras articulaciones estén protegidas en caso de desequilibrios o tropezones, en caso del tobillo o rodilla o algún accidente, y nuestro sistema nervioso, junto con el sistema muscular, estén capaces de volver a retomar la posición sin provocar lesiones. Pero a veces pasa que la lesión ocurre, entonces esa conexión neuromuscular se ve afectada. Entonces, es importantísimo tratar de volver a recomponer esa conexión neuromuscular para recuperar el esguince o la lesión, cualquiera sea, y también inclusive se usa mucho para prevenir. Si ya tuvimos, en el caso que vamos a hablar hoy, un esguince de tobillo, podemos prevenirlo. Acá, por ejemplo, sabemos que en el esguince de tobillo tenemos 3 etapas fundamentales: la etapa de 72 horas, que es una etapa aguda, donde se sigue la indicación del médico, analgesia, etc. Y después tenemos una segunda etapa donde se tonifican los músculos que asisten en la articulación. Y después esta etapa, una tercera etapa, donde veíamos al principio, que se me fue medio rápido, veíamos la parte donde la persona empieza a movilizar su tobillo. Generando ¿verdad? Movilización con la pelotita. Primero se aconseja, por ejemplo, lo que teníamos acá, una cosa muy ilustrativa, que la persona puede describir con su pie el abecedario en letras mayúsculas, ¿verdad? Entonces es entretenido y la persona está movilizando su pie. Un segundo ejercicio puede ser hacer rodar durante 1 minuto una pelota bastante consistente bajo el pie, repetir 1 minuto, descansar, volver a repetir. Eso es cuando el esguince todavía no permite el apoyo con todo el peso del cuerpo. Acá, por ejemplo, estamos haciendo el primer apoyo de la zona del tobillo, de la zona afectada, y se hace contra una pared, presionando la pared, manteniendo esa presión y aflojando. De esta manera nosotros reactivamos la microcirculación, los vasos circulatorios que tenemos en la planta del pie, que nos permite mejorar el retorno venoso y recuperar, drenar todo ese líquido inflamatorio que se genera por el esguince. Acá tenemos en la posición ya de bipedestación, pero nos apoyamos sola en el pie lesionado. Pequeños intervalos, de manera que depende de la molestia que sintamos, ¿verdad? Porque hay esguinces muy severos y otros más leves, dependiendo ¿verdad? del grado de esguince, Exacto. obviamente, ¿no? Perdóname una cosa, ¿se produce el esguince rápidamente? ¿Qué? ¿Hielo? Sí, inmediatamente. Inmediatamente. ¿Cuánto tiempo? Y depende de la lesión, depende del esguince. Decíamos, por ejemplo, que la primera etapa del esguince no es menos de 72 horas, la etapa aguda. O sea, que en esa parte, hielo. Exacto. Pero va a depender de la lesión. Hay esguinces que son muy leves, ¿está? Que es una mínima distensión. Sí. Pero lo primero es concurrir al médico. Claro, sí, obviamente. Eso es fundamental, porque no sabemos a qué punto ha llegado la lesión, ¿está? Puede ser muy leve o no. O puede ser en principio leve, no le damos importancia y después empeorar.
Entonces el médico es el que le va a indicar la analgesia, el antiinflamatorio, la posición. Es importante mantener, si hay edema, mantener la posición en alto y no apoyar el pie. Por lo menos en las primeras 72 horas. Claro, pasada la etapa. Que está moradito. Exacto, porque aparte hay esguinces que producen un moretón, como le llamamos habitualmente, o no. Simplemente se inflama, se hincha y nada más. Claro. Acá, por ejemplo, tenemos otra etapa en la tercera. Evidentemente es todo rehabilitación. En la tercera etapa, digamos, del esguince ya podemos hacer caminar en la primera vez el primer ejercicio es caminar en puntas, o sea, caminar apoyando las distintas partes del pie. En punta de pie, caminar con los talones, caminar con el arco interno, tratando de apoyar lo más que se puede el arco interno, y en este caso, como estamos viendo, el arco externo. Mantener también la posición unipodal, más tiempo, siempre cerca de alguna pared o algún elemento, de manera que si perdemos el equilibrio, nos favorezcamos la lesión, no tengamos ¿verdad? un movimiento brusco que nos genere una lesión siempre, sobre la lesión. Con la precaución, exacto. Y a medida que vaya pasando, vamos, por ejemplo, dibujando, en este caso, apoyados en el pie lesionado, dibujando las letras del abecedario mayúsculas con la pierna sana. Claro. Es entretenido, es divertido, sobre todo para la gente joven, les gusta, yo puedo, yo me caigo, yo no, pero de esa manera estamos entrenando el pie lesionado. ¿Qué estamos haciendo? Dándole la inestabilidad que debemos proporcionar con la propiocepción para que esa articulación retome la conexión neuromuscular para evitar una lesión posterior. En una última etapa se puede empezar con pequeños saltitos de la pierna lesionada, muy suaves, no alejar demasiado la planta del pie del suelo. Suave titán que te lesionas de vuelta. Exacto. También podemos, la propiocepción acepta y se debe incluir elementos inestabilizadores. Eso lo veíamos en la columna pasada también, ¿no? Colchonetas, almohadones, los bósulas, camas elásticas, o sea, darle inestabilidad. Pero eso ya sería una tercera etapa que iría más o menos entre los 20 y entre el mes a los 2 meses o los 20 días a 1 mes o 2 meses. Obviamente que todo depende de cada caso, pero te quiero preguntar, un esguince agudo y generando. El esguince siempre es agudo en la primera etapa. Bien. Después ya pasa a otra etapa. La pregunta entonces, y vos me desasnarás correspondientemente, es un esguince en el grado de importancia que, digamos, mayor. ¿Cuánto tiempo lleva cumpliendo justamente con la primera etapa de hielo, tomando las precauciones del pie levantado si hay edema y con todos estos ejercicios de rehabilitación? Bueno, va a depender mucho del entrenamiento de la persona, claro, por eso digo, de la edad y depende todo eso, ¿no? de la Pero puede llevar a una rehabilitación completa con todo hasta 2 meses. ¿Hasta 2 meses? Hasta 2 meses. En caso de personas muy entrenadas, obviamente menos. Se puede aplicar también otras terapias, electroterapia, un montón de cosas para reducir el edema. No estamos hablando de deportistas de élite que obviamente están masaje, enfocados a eso todo el día y recuperan más rápido. El masaje transverso profundo, hay montones de terapias. Pero lo importante es que una vez producida la lesión, que ya de pronto ya no hay dolor, la persona camina bien. Es importante empezar con ejercicios de propiocepción para que esa lesión no vuelva a ocurrir. Porque ya en la memoria de esos receptores ya quedó el tema medio bloqueado. Hay que volver a completar la conexión para que esa articulación vuelva a aprender cómo realmente está estable. Bueno, y en el cierre de la columna te quiero preguntar, porque ya tenemos fecha para el inicio de los grupos de adultos mayores. Exacto, de gimnasia de adultos mayores. Empezamos el 1 de febrero con una reunión informativa y para que se inscriban. Donde vamos a tener a tomar los datos de todas las personas, qué situación, su capacidad física, ¿verdad? A qué nivel, su edad, etcétera. Mediante la aprobación de su médico de cabecera, pues es importante que su médico le habilite a la persona a hacer ejercicio correctivo, saber bien cuál es la patología más o menos que padece. Y bueno, invitarlos a que se animen, que es para personas adultos mayores, con cualquier tipo de afección, puede ser artrosis de rodilla, las personas que tienen problemas de columna, la gente que, si bien no tiene ningún problema,
es muy sedentario, quiere inclusive sociabilizarse, o sea, tratar de recrearse también. La gente de esa edad necesita un poco de nuestra atención, o sea, mover un poco las articulaciones, los brazos, usar elementos que nos permitan mejorar la coordinación, el equilibrio. Se hacen ejercicios de alguna parte con música, que es muy recreativo. Y se hacen inclusive ejercicios para la memoria. Bueno, los invito a todos el 1 de febrero. Miércoles, ¿no? El miércoles 1 de febrero. Allí está, en mirá. Río Negro, ahí va, Río Negro. 1188. Esquina Canelones. 10 de la mañana. Exacto, 10 de la mañana. Esa va a ser la primera reunión y luego se coordina. Ahí ya se va a dar el horario, los grupos. Vamos a conocernos un poco para yo saber más o menos en qué grupo, cómo dividir los grupos. Perfecto. Porque no va a haber más de 20 personas por grupo, si es posible menos. Porque si bien es grupal, o sea, la visión mía es bastante individual. Claro, tratás de mirarlos. Exacto, se hace mucho ejercicio general, pero también se focaliza en cada persona, ¿verdad? Bueno, entonces 1 de febrero en Río Negro, 1188, 10 de la mañana, allí comienza Cristina con esta gimnasia para los adultos mayores. Gracias, Cristina. Gracias a ustedes. Vamos cerrando la columna por acá.